El rechazo de la llamada. El héroe duda, considera no aceptar la aventura. El miedo, la inseguridad o el desconocimiento generan resistencia. ¿Cuáles son los obstáculos aquí? La procrastinación, la autocrítica excesiva, la necesidad de seguridad. ¿Cómo superar los obstáculos? Pues identificando tus miedos y replanteando la situación como una oportunidad. ¿Qué herramientas recomendamos? El trabajo con la sombra, todo lo que mm, identificar creencias limitantes, heridas del alma y terapias para desbloquear la resistencia, que yo utilizo el método Sedona habitualmente. A mí me gusta mucho. Bueno, y luego ya aquí, si no funciona, pues ya, bueno, ya hay otro catálogo de cosas. Tips. Pregúntate, vale, y si no lo intento, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo intento? Porque a veces estamos poniendo tiritas antes de que hayan pasado los problemas o problemas que no van a ocurrir. Y otra cosa es, haz pequeños pasitos hacia el cambio, en lugar de intentar todo de golpe, fracciona las metas. Pequeño pasito. Bueno, por ejemplo, Frodo en El Señor de los Anillos también duda en aceptar el anillo al comienzo, ¿no? ¿Por qué nos resistimos al cambio y cómo abordarlo? A ver, esta es una etapa crucial en el viaje del héroe y es profundamente humana. Surge cuando frente a una invitación a cambiar, crecer o enfrentar el desafío, el miedo y la resistencia nos llevan a dar la espalda a esa oportunidad. En una sociedad moderna caracterizada por la inmediatez, por la superficialidad y la desconexión, este rechazo es más común que nunca. También se tiende a culpar a la persona, pero es que, como te he dicho en el vídeo anterior, justamente en la llamada, vivimos en una sopa de caos en donde es que todo está como pensado para que tú rechaces la llamada y no salgas de la rueda del hámster, ¿vale? Entonces, es cierto, ¿por qué se rechaza la llamada? Pues es una respuesta defensiva frente a la incertidumbre y el dolor emocional que supone enfrentarse a lo desconocido. Lo desconocido asusta. Las razones más frecuentes son la negación del dolor, estamos hartos de ver. A menudo rechazamos la llamada porque implica reconocer que algo de nuestra vida está roto y no podemos asumir que eso está roto, o vacío o que no funciona. Puede ser demasiado doloroso admitirlo. Y porque el ego em, prefiere mantener una ilusión de estabilidad y control, aunque sea insatisfactoria. Los matrimonios de toda la vida. Evitación del dolor emocional, pues enfrentar la llamada significa entrar en contacto con emociones incómodas, eso lo estoy viendo yo cada rato, como el miedo, como la tristeza o la culpa, y evitarlo, pues se convierte en una estrategia para anestesiar estas emociones. Aquí tenemos todas las adicciones que el capitalismo consumista nos ofrece, y es muy variado, y le sale muy bien, cumple muy bien con sus objetivos. Todo el consumismo y las distracciones. Esta cultura que ofrece infinitas formas de distraernos, compra redes sociales, entretenimiento constante, relaciones una tras otra, aquí tenemos el Tinder, etcétera. Estas distracciones actúan como anestesia frente a nuestra insatisfacción interna. Todas las adicciones, todo el escapismo, sustituimos el dolor con adicciones al trabajo, al alcohol, a las relaciones, a la comida o incluso al ejercicio. Todas estas conductas llenan temporalmente el vacío, pero nunca abordan la raíz del problema. Bueno, hay que decirte del miedo al cambio, otro motivo por el cual rechazamos la llamada, porque esto implica salir de la zona de confort y el cambio conlleva incertidumbre, riesgo y posibilidad de fracasar. Muchas veces preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y luego que decirte los condicionamientos sociales y la presión externa. O sea, la sociedad nos empuja a perseguir una imagen de felicidad basada en el éxito material y la apariencia y los estereotipos. Entonces, nos alienamos de nuestra verdad interior para cumplir con expectativas externas, el trabajo perfecto, la pareja ideal, la vida instagramable, 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 perdón, y la trampa de la felicidad constante. La creencia de que debemos ser felices todo el tiempo nos lleva a evitar cualquier experiencia que implique incomodidad o sufrimiento. Y esta mentalidad genera una desconexión con la realidad que el dolor es una parte necesaria del crecimiento. Hoy en día quiero hacer especial hincapié
en que tú no eres tan culpable, porque tenemos una vida muy superficial y muy desconectada en estos tiempos modernos, ¿no? Esta vida sociedad buca, volátil, incierta, compleja y ambigua, es muy fácil llevar una vida superficial porque tenemos una sobrecarga de estímulos, nos bombardean de información y un ruido constante. Y esto dificulta mucho la introspección. Este ruido externo es muy alto y silencia nuestra voz interior, nuestra capacidad de escucharnos. O vivimos en una cultura de la inmediatez. Buscamos gratificación instantánea, que nos alejen de los procesos profundos y transformaciones que requieren un tiempo. Estoy harta de que la gente lo que quiere es en un fin de semana darme un ayahuascazo. Tú no eres como un ordenador que le das al intro y descarga programa. Y a veces estos programas, estos procesos que te han vendido como rápidos, no son tan rápidos y requieren de una preparación, requieren de una persona que lo sepa llevar muy bien y requiere de que no todo Cristo tiene este grado de expertise y que puede manejar este tipo de situaciones. Luego hay una desconexión con la naturaleza y una espiritualidad brutal. Vivimos fuera, al margen totalmente de los ritmos naturales. Si anochece a las 6, por ejemplo, en Madrid, en invierno, pues hombre, pues a las 6:30 puedes estar ya durmiendo, descansando. No, 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 hay que estar enganchados a la televisión hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana. Y, en fin, y estamos pendientes y no estamos, estamos desconectados del aquí y el ahora. Estamos pendientes siempre del futuro, de lo que pasó, etc, etc, etc. Estamos muy alienados de nuestra autenticidad. Nos adaptamos a roles y a expectativas externas y a estereotipos, olvidando realmente quiénes somos realmente. Y este falso yo se convierte en una máscara que dificulta enfrentar nuestra verdad interior. ¿Por qué hay que aceptar la llamada? Pues porque el rechazo perpetúa el sufrimiento, porque no elimina el malestar, sino que lo desplaza y lo agrava. Las emociones reprimidas tienden a manifestarse como síntomas físicos, somatizaciones, enfermedades, estrés crónico o crisis existencial. Y eso es pues tener una bola de nieve que va creciendo. Y porque el dolor realmente es tu brújula, no es un enemigo, es una señal de que algo necesita atención y cambio, ¿vale? Aceptar la llamada permite transformar ese dolor en crecimiento y en autocomprensión. Y seguramente al final en paz, en calma, porque la vida auténtica solamente está al otro lado del miedo. Aquí ya te digo yo que no está. Responder a esta llamada te lleva a conectar con tu verdadera esencia, nuestras pasiones y nuestro propósito. Y solo enfrentando este desafío podemos encontrar un sentido más profundo a nuestra existencia. Yo te propongo que para aceptar la llamada, yo te propongo, por ejemplo, un ejemplo de aceptar la llamada, pues imagínate una persona, yo qué sé, Sergio, me lo invento el nombre, ¿vale? ¿No? Es una persona pues que tenía un vacío constante, pero que temía explorar el dolor de su infancia, porque remover el pasado, bueno, ya se sabe, los psicólogos siempre que en tu primera infancia, bla, 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 bla. Bueno, pues sí es verdad, primero es validar tu miedo y explicarle que es normal sentir esa resistencia, no tenerlo claro. Segundo, mm, tienes que ver cómo ese vacío va a seguir ahí si no lo enfrentas. Eso va a seguir ahí. Lo tienes ahora, se va a ir haciendo más grande, va a ocupar más aspectos de tu vida. Y yo tercero, te diría, pues mira, haz pequeños pasitos, como identificar una sola emoción asociada al pasado y explorarla un poco desde el presente que soy ahora, ¿no? ¿Vale? Como a la luz del presente. Eso es un pequeño ejercicio súper sencillo. Y yo te diría de utilizar emociones, siempre lo hago, perdona, utilizar meditaciones en donde imagines, yo le digo mucho a la gente, mira, escríbete en cómo tú te imaginas sin esto. ¿Vale? Si aceptaras la llamada, ¿cómo te imaginas esa vida futura, ese futuro yo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo serías? ¿Cómo sentirías? ¿Qué cosas harías? ¿Cómo sería un día cotidiano?
escríbelo un poco en una hoja y cuando lo tengas más claro y seas capaz de imaginarte a ti en esa postura haciendo esa actividad o esa acción, visualízalo. Y luego hablamos, ¿vale? A ver, para concluir, te diré simplemente que el rechazo a la llamada es una defensa natural, es una parte del proceso, pero no tienes que quedarte ahí, ¿vale? Entonces, es necesario ver más allá de tus miedos y reconectar con tu verdad interior para tomar pequeños pasitos hacia una vida más auténtica y más plena.